Hace unos días, cuando comenzaba el mes de junio, yo escuchaba versiones de que iban a haber movimientos de gente que trabajaba en la provincia, por un lado, como empleados, y otros trabajaban en el estamento policial, que no pueden hacer ningún acto de movilización o paro, y los docentes. Se empezaron a convocar y habían 3 focos de reunión, en 2 partidos políticos de izquierda y en un local de la CTA de Avenida Rioja, casi 25 de mayo. De allí salieron los autoconvocados. Y si alguien dice que no es verdad, tengo fotos y las puedo enseñar. Y a los dirigentes también los puedo mostrar. Pero esto tiene que ver con una enfermedad que le dio a la gente que autoconvocada. Algunos con letreros, otros a viva voz decían hay que desafiliarse. O sea, renegando de los sindicatos que tienen la posibilidad cierta por tener personería gremial y autoridades electas a negociar con el gobierno de turno, ya sea con el provincial o el nacional. Y también yo me preguntaba, ¿esta gente sabrá lo que es la ley que respalda a los trabajadores en su conjunto? ¿Sabrán que afiliarse no es ninguna obligación? ¿Y por qué se deben afiliar? ¿Lo sabrán? Esas preguntas no me las puedo responder, porque sé que no se quieren afiliar y no sé por qué. Porque le tienen bronca a algunos de los secretarios generales de los sindicatos que están habilitados, o porque no les son simpáticos, o porque directamente no conocen sus derechos. Por tal motivo, he invitado a una abogada, magíster, que tiene una amplia trayectoria en la historia de nuestro país a través de haber participado durante toda su vida de reuniones desde nacimiento de sindicatos, agrupaciones sindicales, y viene de una cuna donde los padres, por ejemplo, el papá, era director de una escuela de adoctrinamiento justicialista y la mamá fue secretaria fundadora de uno de los sindicatos de San Juan que agrupan a los docentes y trabajadores de las escuelas de la Universidad Nacional. Por ejemplo, la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio, el Colegio Central Mariano Moreno y algunos otros que se adherían. Doctora Alejandra González, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo empieza esta historia de los sindicatos en el país? Bueno, es muy largo, vamos a tratar de sintetizarlo. La historia del movimiento obrero argentino como el mundial está llena de tragedias. Los derechos, yo quisiera aclarar, tener algunas ideas claras. Todas las conquistas y los derechos que hoy goza un trabajador, sea público o privado, derivan de la lucha de sus organizaciones sindicales, tanto en lo nacional como a nivel mundial. Es decir, que está llena de tragedias, porque para conquistar esos derechos, por ejemplo, que nos parece habitual, como la jornada laboral de 8 horas, como el justo salario, como el aguinaldo, vacaciones, la previsión social, han corrido ríos de sangre en el mundo y en el país. No, nuestro país lamentablemente tampoco estuvo ajeno a eso. Esto se remonta a la historia misma de la humanidad y del trabajo, desde los esclavos y los hilotas de la Grecia y Roma antigua, después los siervos de la gleba en la época feudal, el rompimiento con la Revolución Francesa que termina con el feudalismo y las monarquías absolutas. Sin embargo, esa revolución burguesa que se adueña o se había apropiado del capital de producción, paralelamente a la revolución industrial, va a establecer un Estado gendarme, un Estado
con poca participación y poca intervención en la vida comunitaria, que era seguridad, salubridad y moralidad, y en lo demás no debía entrometerse. ¿Para qué? ¿Qué era lo demás? La economía y la distribución de la riqueza que creaban las naciones. Entonces ese es el Estado gendarme liberal, y ahora tenemos el neoliberalismo. Bueno, a partir de eso, la Revolución Francesa dicta la ley Chapelier y el edicto de Turgot, que es nuestra ley, se replica en la Argentina con la ley de residencia de fines de 1800, originada en el proyecto de Miguel Cané, autor de Juvenilia. Era nada más que para perseguir a los trabajadores que se sindicalizaban para reclamar lo que estamos hablando: jornada laboral, descanso dominical. Ni siquiera se atrevían a vacaciones la pobre gente. Todo esto lo refleja el informe sobre el estado de la clase obrera de Vialet-Macé, que lo solicita el Congreso de la Nación cuando en 1904 el doctor Joaquín B. González va a presentar su proyecto de Código del Trabajo, que jamás se trató ni aplicó, porque lo que revela el informe del estado de Vialet-Macé es las condiciones miserables en las que se vivía y se trabajaba en la Argentina. Los trabajadores, por ejemplo, no tenían jornada laboral, se pagaba menos a las mujeres y los menores, o se pagaba a una familia un solo salario, por ejemplo, los contratistas de viña en San Juan. Estamos hablando de lo inmediato, del siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado. Es decir, los trabajadores morían, tenían una expectativa de vida de 27 años, morían de hambre o de enfermedades. Entonces, ¿qué pasaba? Esa Argentina del centenario de la patria era una Argentina sin duda muy, para unos pocos, muy oligárquica, por decirlo de algún modo. Entonces, ante los reclamos, gobernaba Roca, y ante los reclamos que llegan a Plaza de Mayo por las injusticias irritantes en el trabajo de mujeres y menores, en las fábricas de sombrero y de vidrio, donde el encargado los fustigaba con látigos a la primera imprudencia o eran despedidos, el gobierno responde con la Ley de Defensa Nacional, que en solo cuestión de horas fue aprobada y votada por ambas cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Ejecutivo, donde se aconsejaba, se prohibía a los trabajadores anarquistas, que ya con los comunistas y los socialistas, que habían venido con la inmigración europea de fines del siglo XIX, eran los que traían esas ideas de sus organizaciones de Europa, ¿no? Bueno, esos estaban prohibidos, los deportaban, y si no, los fusilaban directamente. Y si por la ley de residencia los deportaban. Pero esta ley de defensa nacional fue extremadamente violenta con los trabajadores y aconsejaba la caza a tiros de los trabajadores anarquistas. Y justificaba toda clase de atropellos. Una ley del Congreso de la Nación, de esa nación oligárquica, que había entrado en la División Internacional del Trabajo. Éramos una semicolonia inglesa, porque salimos de ser colonia española, después pasamos a ser una semicolonia inglesa cuando la Argentina entra en la División Internacional del Trabajo. Esto que se llena la boca de que éramos el granero del mundo, la generación del 80. La generación del 80 se sentía cómoda con ese país de las vacas gordas y los peones flacos, donde era un país para pocos, que ahora parece ser que hay una corriente también política que lo quiere reinstalar. Entonces, esas eran las condiciones miserables en las que se vivía y se trabajaba. Eso va a cambiar diametralmente, de ahí el odio que surge luego con la revolución del peronismo en el gobierno, que llega a través de una revolución militar que termina con la década infame, donde se había entregado todo absolutamente, hasta el espíritu se entregó, el pacto, el fraude electoral, este sistema de esclavitud, el pacto Roca-Runciman, que directamente entregaron todos los resortes económicos a Inglaterra. Entonces, bueno, esta decadencia de la década infame termina con un movimiento militar, pero que expresaba también la preocupación del conjunto de la comunidad, porque había también una intelectualidad argentina que pensaba que estaba haciendo todo un proceso identitario. Bueno, todo eso confluye y aparece el peronismo y aparece otorgando derechos, porque el general Perón, coronel entonces, elige la Secretaría de Trabajo y Previsión y desde ahí empieza a emitir decretos reconociendo la jornada laboral, el descanso dominical, las vacaciones pagas, el aguinaldo. Cuando se da el aguinaldo hubo un locao patronal, cerraron por 3 días los patrones, que lo pague Perón.
muchas de estas leyes, de estos decretos que Perón pone en vigencia, existían como leyes planteadas por algunos socialistas en la Argentina, pero no se aplicaban. ¿Por qué? Porque eran declaradas inconstitucionales porque nuestra Constitución de 1853, con las reformas del 60 y otras pequeñas de forma, era de neto corte liberal. Entonces no había un espacio para estos derechos sociales, que se llaman derechos de segunda generación. Entonces esta gran cantidad, 124 decretos leyes, que después cuando gana las elecciones como presidente de la Nación, junto con Hortensio Quijano, va a ser tratado por el Congreso de la Nación y se llaman todas las leyes obreras de la Revolución, que ahí está el estatuto del docente, el estatuto del peón, de las distintas profesiones, las convenciones colectivas de trabajo. Es decir, hay una planificación de qué manera se va a cambiar el sistema. El justo salario, decía nuestra reforma constitucional, el doctor Sampay, abole el trabajo retribuido de acuerdo a las demandas del mercado. La previsión social es antípoda del pauperismo y de la desocupación capitalista, que era la Argentina que encuentran entonces. Entonces, todos estos derechos se van a hacer efectivos a partir de entonces. Y por el otro lado, estos sindicatos, los sindicatos socialistas, comunistas y anarquistas, la Argentina tenía una industria muy incipiente, eran sindicatos de oficios, pero va a comenzar un proceso de industrialización portentoso a partir de la posguerra y del cese de importaciones de la Europa que estaba saliendo de la guerra. Entonces, este proceso de industrialización va a crear estos gremios industriales y el movimiento obrero se va a unificar con una ideología nacional propia, tan criticada por eso, porque no dejamos de copiar al extranjero a esta matriz eurocéntrica de colonización cultural. Y bueno, entonces a partir de eso estos sindicatos se van a ir ampliando. La CGT llega a tener 6 millones de afiliados, es decir, como movimiento obrero. Lo que es importante es decir que las organizaciones sindicales respaldan o deben respaldar los legítimos reclamos de los trabajadores. ¿Qué encontramos en los sucesos pasados de este mes? Y hay un quiebre del sistema de representación sindical, pero político también. Es decir, ¿qué ha pasado? Más allá de que he escuchado varias cientistas sociales, que son los especialistas, que podrían dar mejor, tener una precisión epistemológica en el análisis de lo que ha sucedido. Hay un reclamo, una rebelión. Acá saltó en pedazos un modelo de orden, así dicho. Decía Goethe, este poeta maravilloso, queremos un orden, pero no un orden de cementerios. ¿Y cuáles son las demandas básicas que pasan por debajo de todo este reclamo y de toda esta pueblada que ha habido en San Juan? Y falta la precarización, los bajos salarios, la indignación y también algunas motivaciones políticas que aparentemente, como lo que está diciendo usted, se han jugado algunas fuerzas ahí contrarias al orden establecido. Por el otro lado, lo importante es rescatar, más allá de que estimo los sindicatos estatales, en particular en la provincia de San Juan, estarán haciendo sus autocríticas y evaluando esta situación, porque ¿qué pasa? Alguien dijo que era como una rebelión burguesa. A mí no me parece que sea un tema clasista, es más bien un problema económico y cultural. Cultural en cuanto que algunos voceros, decía otro de los analistas, o voceras, porque eran jóvenes maestras, decían, no somos piqueteros, no somos negros, no somos delincuentes. Parece ser que el que reclama, en caso del piquetero, que sale lamentablemente a pedir por comida, porque no piden un justo salario, porque esa gente ha quedado en la marginalidad del sistema democrático. Esta es la deuda de estos 40 años de democracia. Estos compatriotas, estos hermanos nuestros, no son ni negros ni delincuentes, son gente con hambre, están en la banquina de la historia. Es una interpelación a nosotros como comunidad.
debemos integrarlos, debemos cuidarlos, de la misma manera que se ha acompañado el reclamo docente. Reclamo docente de justo salario y el reclamo docente de estabilidad para los contratados. Es decir, que si el Estado, que es el patrón en el caso de este sector que ha salido a reclamar, también debe dar atención a eso. Y bueno, los sindicatos son, el gremio es la comunidad, la organización natural y legal, institucionalizada para hacer funcionar esos reclamos. Obviamente, eso no ha funcionado o no ha funcionado del todo bien a las expectativas, porque no puede ser lo que vimos, los salarios miserables que estaban cobrando algunas docentes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la ruptura de haber dejado tan atrás a estos trabajadores de la educación? Tampoco querían llamarse ni trabajadores de la educación ni compañeros, se decían colegas. Ahí con una pretensión de apoliticidad que es justificada, cada uno piensa y acciona como mejor estima conveniente. Pero nada es, todo es político y religioso, dicen los árabes, hasta la fruta que madura. Nuestros intelectuales del pensamiento nacional dicen que no existe la apoliticidad, no que existe. Decirse apolítico es la proclama más fuerte políticamente hablando. Ahora, la detengo ahí. Sí, Los primeros días de mayo, sí, 4 o 5, los sindicatos locales que agrupan a los trabajadores docentes les decían a sus delegados que estaban esperando la paritaria nacional para la recomposición salarial. sí. Pero llegó el día 15 de mayo y esto los llevó a presentar notas para que la reunión que debían mantener con el gobierno en junio se hiciera en forma inmediata lo más pronto posible. Las autoridades gubernamentales se demoraron en contestar la nota para fijar una fecha. Ya llegamos a junio y ahí empezó la protesta formal, la debacle, diría yo. Pero no tuvieron la culpa por lo que yo conozco, porque he tenido las notas acá. Sí, sí, he leído. He tenido las notas, donde ellos pedían, con la suficiente antelación, de que se adelantara un mes la paritaria en San Juan, mientras esperaban la paritaria nacional, que se ha hecho posterior, la paritaria, a lo que ha sido el conflicto en San Juan, y les han aumentado el 30%, han logrado de que el salario tenga un piso y que tenga una estructuración y respaldo económico, el salario real. Está bien. Hasta ahí es la historia también. Claro, lo importante ¿cuál es? Es decir, por un lado, como les digo, yo no quisiese entrar en la autocrítica que seguramente están haciendo cada una de las organizaciones sindicales, los conozco, incluso he tenido participación, en alguna época fui asesora del gremio, de varios gremios de docentes. Hay una lucha constante, es decir, las cosas no se hacen de la noche a la mañana, no se consiguen reivindicaciones y mucho menos, perdón, aumentos de sueldo o de salarios o mejoras salariales o mejores condiciones de trabajo de un día para otro. Son reclamos y son trabajos sindicales que llevan su tiempo. Entonces, ¿qué pasa? No alcanzaba. ¿Por qué? Porque la diferencia del salario había quedado muy atrás y entre medio seguramente han habido otros factores. Lo que nadie critica es la justicia del reclamo de mejor salario digno, que eran los carteles que se veían, y de estabilidad, o sea, de incorporar a los contratados, cómo el Estado va a mantener contratos en negro, contratos basura, sin salario, sin salario mínimo, sin obra social, sin jubilación. Entonces, estas son las cuestiones que también veamos por el otro lado, es decir, ¿cuál es el criterio con el que se maneja, la decisión política con la que se maneja la distribución de los ingresos en el caso, por ejemplo, cuando el Ejecutivo manda el presupuesto, que ahí se hace una previsión de gastos y la Cámara de Diputados
al sancionar la ley de presupuesto, es una autorización de gasto que se le da al Ejecutivo. Ahí están planteadas las prioridades que tiene el gobierno que esté de turno. Pero también hay que decir que no tenemos presupuesto nacional y que se están manejando con decreto de necesidad y urgencia. Bueno, increméntase la partida de para tal fin. Sí, porque la oposición a nivel nacional es totalmente negacionista y me atrevería a decir que es casi destituyente, porque se oponen a todo, a absolutamente todo. A los pocos meses de asumido el gobierno del doctor Alberto Fernández y de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, empezaron a oponerse. Incluso los medios hegemónicos también y sus despliegues audiovisuales han establecido todo un sistema y hay, no sé si a usted le ha pasado, creo que a todos, es como un hartazgo de malas noticias y de que todo está mal cuando el gobierno asume con 300.000 millones de dólares de deuda heredadas de la Revolución de la Alegría, con una pandemia que lo traba al primer mes, a los primeros meses de la asunción, con un Ministerio de Salud desarticulado, es decir, en las peores condiciones de la historia de nuestro país. Entonces, nada de lo que se hizo era favorable. Fíjese que con las medidas sanitarias, que el mundo no sabía cómo tomarla, se opusieron a los barbijos, se opusieron a la cuarentena, después se opusieron a las vacunas, llegaron a decir barbaridades tales como que nos iban a introducir un chip comunista. Sí. O sea, esta locura destituyente, negacionista y lamentablemente, ¿sabe qué, Oscar? De muy baja calidad intelectual, porque cuando usted tiene una oposición dura, férrea, pero con contenido nacional, que le esté proponiendo alternativas, hasta puede llegar a mejorar y a cambiar el rumbo y las equivocaciones que todo gobierno comete. Por supuesto. Bueno, esta es una cuestión. Entonces, esta apoliticidad, todos los políticos son malos. Acá se aparece esta insatisfacción de la democracia, porque no está construyéndose ciudadanía desde este quehacer político opositor. Se reclama como ciudadano, como todos los derechos que tenemos todos, pero se vota como consumidor insatisfecho. Entonces, ¿quién es el que sube los alimentos? También estamos en un contexto de guerra que nos afecta, sin duda, como un país, un mundo globalizado, pero en Argentina, ¿quién sube los alimentos? Todas las semanas. Esto es criminal, es casi un golpe de Estado económico. Entonces, estas son las cuestiones que nosotros tenemos que ver de qué manera ir acompañando. Como le digo, leí algunos comentarios que pueda ser que sigan avanzando, de buena voluntad de toda la población. Todos hemos acompañado el justo reclamo de este grupo docente que salió a reclamar y que afortunadamente con sindicatos y con los autoconvocados lograron una mejora, que seguramente va a tener que seguirse avanzando. Y bueno, y también ver cómo se distribuye el ingreso en San Juan, porque si el docente tiene X pesos, un monto muy pequeño, y usted ve que el funcionariado tiene unos montos altísimos, entonces eso también crea un clima de hostilidad. Pero no podemos sumarnos a esa vocinglería resentida, a esos ríos de tinta que se volcaban y ahora de aire y de redes, para ir sacando todo el resentimiento. No se construye comunidad, no se construye una sociedad de esa manera. Entonces, hay que tratar de organizarse, hay que sobre todo respetar los derechos y las opiniones de los demás. Entonces, este reclamo, que ha sido atendido en parte, también ha puesto en evidencia eso, ¿no? Ha puesto en evidencia un modelo que es más parecido a un modelo neoliberal, que es el que ha saltado en pedazos con este reclamo, ¿no? Vamos a ir, Leonardo, a buscar allí un flyer que tenemos, pequeño video, mejor dicho, de lo que decía la ministra
de Hacienda de la provincia como conclusión de los acuerdos salariales a que habían arribado. Es bueno verlo porque no tuvo mucha difusión y esta es una prueba de cómo se manejaron las cosas dentro del marco de la legalidad. ¿Le escuchamos a la ministra, te parece? Salario neto provincial garantizado docente que hemos establecido en esta paritaria y que ha sido solicitado por UDAP. El petitorio de UDAP, quien tiene acceso al acta paritaria del día jueves, está transcripto el petitorio de UDAP, donde nos solicita que fijemos un salario provincial garantizado docente que represente el 30% del salario mínimo docente fijado en la paritaria nacional. Nosotros en esa oportunidad dijimos que solo podíamos hasta el 20%, ¿sí? Que fuera el 20%, y al otro día cuando llegaron con sus mandatos dijeron que el mandato era el 30%. Y tomamos la decisión de establecer esto, que entiendo es la única provincia que tiene un salario garantizado provincial, en este caso que representa el 30% más del salario mínimo docente nacional. Digo, es arduo el trabajo que se hace, luego lo que sucede puertas afuera del Estado, ¿sí? Yo lo desconozco, pero conozco hoy la opinión pública, solo eso. Yo sí puedo dar fe de lo que sucede dentro de las reuniones paritarias. Estamos historiando qué es lo que ha sido el sindicalismo en nuestro país, pero ahora falta San Juan. Y además de faltar San Juan, ¿qué beneficio le da a un trabajador que esté en blanco afiliarse a un sindicato y en qué los perjudica? Porque hay muchos que ni lo saben, ni en qué los beneficia, ni en qué los perjudica. Bueno, siempre la agremiación, que es libre en nuestro país desde 1944, cuando el general Perón establece la ley de asociaciones sindicales para regularizar a las organizaciones gremiales que la oligarquía argentina las consideró siempre fuera de la ley y casi como organizaciones de delincuentes, que es un poco los sonidos que hemos escuchado lamentablemente ahora, ¿no? La organización sindical tiende primero a organizar a todos los que participan de una misma actividad para trabajar, para mejorar sus condiciones de trabajo, sus ingresos, su estado cultural, su estado familiar. Hay sindicatos que han avanzado y a partir de la capitalización que se hace con las convenciones colectivas de trabajo, tienen colonias de vacaciones, centros deportivos y algunos escuelas y hasta universidades propias. Es decir, que son instituciones que benefician a la comunidad, porque eso se extiende. Estar dentro de un sindicato es tener una protección, porque es la parte débil de la relación laboral, el trabajador individualmente considerado. Entonces el sindicato debe protegerlo y debe velar por su bienestar y el de su familia. ¿A cambio de qué? De la afiliación que implica un pago, el pago de un porcentaje del ingreso del trabajador, que es mínimo, bueno, y además tienen otras actividades. Ahora hay sindicatos que tienen mutuales, tienen sistemas financieros, es decir, estos son los beneficios. ¿Qué lo perjudica? Desde mi punto de vista no veo que haya un perjuicio porque nadie lo obliga a afiliarse. Pero es importante porque estas luchas de reivindicaciones siempre van a tener mayor solidez desde una actividad gremial. Yo siempre recuerdo, hace 27 años, cuando estaba mi madre en el sindicato docente de la universidad, en el SUTEN, ella se va, deja su actividad gremial ya grande y tenía todo el salario docente de los preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan en blanco, se había blanqueado, habían ingresado a el básico.
Eso significaba que eso iba a beneficiar no solamente a la obra social, que en el caso es de DAMSU, de la universidad, sino también iba a beneficiar al docente que se jubilaba, porque se jubilaba con un mayor salario, una mayor jubilación, el porcentaje de la jubilación iba a ser mayor. Sin embargo, también tuvo que lidiar con este individualismo y ese egoísmo, porque habían muchas, no muchas, sino unas cuantas docentes que se dedicaban a insultarla, incluso que renunciaban, querían hacer renuncias masivas al gremio, que cobraban aquellos años 3 pesos por estar afiliado, 3 pesos. Y mi madre dejó la actividad gremial con el mejor salario docente del país. Sí, me acuerdo. Sin embargo, muchas de docentes que tienen esta concepción individualista y tienen fobia, era un odio, yo lo recuerdo con tristeza, ¿no? Y ahí está su mamá en pantalla, sí, ahí está con en una protesta. Neoliberalismo, le partieron la cabeza y así quedó ensangrentada. En la puerta de la Cámara de Diputados. Sí, en la puerta de la legislatura, eso es en 1995, el 21 de diciembre. Gobernaba Escobar. Escobar y Menem. Ese es el neoliberalismo, es el garrote disciplinador del que hablaba y sigue hablando Melconian, ¿no? ¿Por qué? Porque a la protesta social, ¿cómo se la ha tratado lamentablemente? A palos, y ahí lo vemos, ¿eh? Nunca hubo una disculpa, yo inicié una causa judicial, litigué 15 años contra el poder, mandaban los matones a mi casa, bueno, pero es parte lamentablemente de este sistema que se quiere infiltrar, como se infiltró este menemato neoliberal, y bueno, usted ve que han quedado, algunos apellidos han quedado, y esto es lo que hemos dicho, neoliberalismo nunca más. No se puede tratar así a un trabajador, imagínese, después de eso vinieron otros movimientos sociales en San Juan que salieron de madre, porque los reclamos salariales van del lado hay todo un sistema, los derechos se ejercen conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, y si usted va a tratar a palos a un trabajador, entonces no es conforme reglamentan su ejercicio. Y los trabajadores que no les gustan los sindicatos, bueno, tendrán que arrimarse y armar una organización distinta, pero tiene que ser dentro de este esquema, que es el esquema institucional de una comunidad. Si no, ahí pasamos a ser anarquistas. Otra foto. Ahí estaba, sí, cuando estaban, justamente son todos sindicatos estatales, también es en el año 96, eso ya, porque la persecución fue larga, ¿no? Sí. Fue muy larga y para amedrentarlos. Sin embargo, esos hombres y esas mujeres de aquellos años, ahí está mi madre, lucharon mucho y consiguieron bastante, no obstante ser perseguidos y amedrentados, como le digo, yo tuve que hasta presentar una vez corpus preventivo en La Nación, por las amenazas que sufría la familia. Bueno, pero a eso no hay que retornar más. Nosotros vemos como subsisten personajes y apellidos del menemato en San Juan y algunos hasta del onganiato, es decir, gente que ha sido criada en las más crudas dictaduras. Esto no es bueno, no le aporta ni a la clase política dirigente, porque lamentablemente han mamado leche conservadora. Hay todo un esquema y una percepción de la política que no es para unos pocos. Entonces, acá tenemos que intentar construir comunidad, una comunidad organizada, donde se integren todos, hasta los que no están de acuerdo. Si no están ¿Tiene de acuerdo, otras fotos que he visto allí que ha traído? Y claro, cómo se trataba la protesta social, los reclamos en los últimos pasados 4 años de la gestión del ingeniero Macri, que bueno, también eran, ¿cómo le puedo decir? Las consideraciones... ¿Ese que está ahí es? Eso es en la Casa de Gobierno de Buenos Aires, cuando Vidal estaba en contra de los docentes, que les querían, o sea, Vidal cerró, la gobernadora Vidal cerró varias escuelas también. Sin embargo, ahí están los sindicatos docentes, está el cartel en la otra foto, Leonardo, donde ve esta Suteba, sí. y no querían
obviamente fueron ferozmente perseguidas las organizaciones sindicales, que fueron los que sostuvieron. Acuérdense, durante el menemismo, la carpa blanca, que la quisieron instalar acá y no se los permitieron. Bueno, el ajuste salarial, ahí están los gremios estatales. Ni hablar de lo que pasó con los jubilados, que se impuso a sangre y fuego también esa reforma que decía que le iban a ser beneficiosos y fueron ferozmente agredidos en diciembre de 2017, creo que fue eso. Bueno, ya en el 18 empezamos con los problemas y el crédito, el préstamo al Fondo Monetario y la mayor deuda con el Fondo Monetario de la historia de la humanidad. Entonces, todo esto hay que tener memoria. Hay que tener memoria y hay que tener cuidado. Seamos todos artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie, decía alguien que sabía mucho, que es mi general Perón. Doctora Alejandra González, gracias por refrescarnos la memoria, por traer de la memoria colectiva la historia del mundo, de nuestro país, y hemos terminado con San Juan. Esto es lo que ha pasado. Esta es la historia del sindicalismo. Le hemos tratado de llevar un aporte a la conciencia colectiva. ¿Para qué sirve afiliarse y para qué sirve no afiliarse? Y si quiere formar un club, bueno, fórmelo. Haga un té canasta, que seguramente le va a ir bien, desfile de modelos, y cuando tengan que llevar al hijo o al nieto, hacerlo operar de apuro, a un sindicato va a tener que vender varios bienes para pagar la operación al no tener una obra social que la respalde y menos un coseguro. Esta es la historia, esto es verdad.